En este video de termoquímica vamos a trabajar con lo que llamamos bomba calorimétrica o cuando un proceso se produce dentro de un calorímetro, que hablamos de calor a volumen constante. Sabemos que el calor a volumen constante se cumple que el calor intercambiado, el delta H, es igual a la variación de energía interna más P por delta V, la variación de volumen. Sabemos también que en este tipo de procesos este factor es ínfimamente pequeño, tan insignificante que podemos decir que es despreciable y por lo tanto vamos a considerar que no tenemos en cuenta ese factor y el delta H del proceso va a ser igual a la variación de energía interna. Entonces ahora, habiendo recordado esto, nos vamos al ejercicio, que dice que en el interior de una bomba calorimétrica, es decir, en un calorímetro, que tiene 945 gramos de agua, se realiza la combustión de 1,048 gramos de benceno líquido. Y tenemos también como dato que la temperatura del agua se eleva de 23,640 a 32,692 grados Celsius. Y tengo como dato también la capacidad calorífica del calorímetro. Primero vamos acá a formular la ecuación de combustión del benceno líquido. Entonces voy a escribir el benceno líquido reacciona con, y lo que viene a continuación para las ecuaciones de combustión son siempre iguales. Siempre las ecuaciones de combustión completa, un combustible reacciona con dioxígeno, siempre produce dióxido de carbono y siempre produce agua. Para que esto esté completo me faltan los estados de agregación. Gaseoso, gaseoso, líquido. Una vez que tengo la ecuación planteada, me falta la igualación. Y comienzo. Tengo 6 carbonos, un carbono, lo multiplico por 6. 6 hidrógenos, 2 hidrógenos, multiplico por 3. Y ahora me quedaron 6 por 2, 12 oxígenos y 3 oxígenos más, son 15. Así que acá irán 15 medios de dioxígeno. Ahora tengo la ecuación igualada. Ahora sí, vamos a la parte B, que me pide calcular la variación de la energía interna para la combustión del benceno. Recordemos que previamente dijimos que lo que vamos a calcular es la entalpía. Sabemos que el valor absoluto del calor cedido por una reacción o sistema es igual al valor absoluto del calor absorbido por sustancias o sistemas. Y por lo tanto, cuando hablamos de valor absoluto, hablamos del número, pero no del signo, porque siempre que una sustancia cede calor, la otra la absorbe. Entonces, vamos a decir que el opuesto del calor cedido es igual al calor absorbido. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el valor del calor cedido es igual y opuesto al calor absorbido. ¿Qué debemos identificar? ¿Quién cede calor? En el caso de una combustión, el combustible siempre es el que cede calor. Así que cede calor la combustión del benceno líquido. ¿Quién lo absorbe? La letra del ejercicio me dice que en el calorímetro hay agua. Por lo tanto, ¿quién va a absorber? Va a ser el agua y las paredes del calorímetro en sí. Por lo tanto, puedo decir que el opuesto al calor de combustión del benceno va a ser igual al calor que absorbe el agua más el calor
que absorbe el calorímetro. Y ahora vamos a ir sustituyendo datos. El calor de combustión del benceno es lo que yo no sé, por lo tanto va a seguir siendo mi incógnita y lo sigo dejando menos calor de combustión del benceno. Va a ser igual al calor que absorbe el agua, que como es una sustancia es masa del agua por calor específico del agua por la variación de temperatura del agua, más el calor que absorbe el calorímetro, que es la capacidad calorífica del calorímetro por la variación de temperatura. Si considero la variación de temperatura para el agua y el calorímetro, va a ser la resta de la temperatura final, 32,692 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 23,640 grados Celsius. Eso me da 9,052 grados Celsius. Repito que esto es la resta entre 32,692 menos 23,640, temperatura final menos temperatura inicial. Delta T es T final menos T inicial. Así que ya de todos estos datos puedo ir sustituyendo masa, calor específico y variación de temperatura. Así que lo opuesto del calor de combustión del benceno va a ser igual. Masa de agua, 945 gramos, por calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo grados Celsius o 4,2 joules sobre gramos grados Celsius. Y voy a usar joules porque la capacidad calorífica del calorímetro está en joules. Por delta T, 9,052 grados Celsius. Más capacidad calorífica del calorímetro, que lo tengo acá, 891 joules sobre grados Celsius por la variación de temperatura, que es la misma variación de temperatura que el agua, porque el agua y el calorímetro están juntos. Así que va a ser por 9,052 grados Celsius. Estas dos sumas, estas dos multiplicaciones y suma posterior da 43.992 joules. Y por tanto puedo decir que el calor de combustión del benceno son menos 43.992 joules. Y significa que libera energía. El ejercicio me pide que calcule la variación de energía interna en kilojoules por gramo y kilojoules por mol. Por lo tanto, este valor yo sé que lo liberan 1,048 gramos. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Ese es el calor de combustión del benceno. Yo sé que 1,048 gramos de benceno liberan 43.992 joules. Entonces, 1,00 gramos de benceno, que es la pregunta, cuánto libera por gramo, será X cantidad de energía. Esa cantidad de energía liberada es menos 41.978 joules, que ahora van a ser joules por gramo. El ejercicio me pide kilojoules por gramo, por lo tanto, va a ser menos 41, y redondeo 98 kilojoules por gramo. Ahora bien, la segunda parte me pide de esa misma pregunta que lo calcule en kilojoules por mol.
Por lo tanto, para calcularlo en kilojoules por mol, debo saber la masa molar del benceno. La masa molar del benceno es la masa atómica del carbono por 6 más la masa atómica del hidrógeno por 6 y esto me da 78 gramos por mol. Y por lo tanto, ahora puedo saber cuánto es un mol. Yo sé que el benceno desprende 41,98 kilojoules por cada gramo y yo necesito saber cuánto desprende con 78 gramos. Esto me da 3274 kilojoules por mol. ¿Por qué por mol? Porque usé 78 gramos, que es un mol. Por lo tanto, la respuesta sería que el delta H de combustión del benceno es menos 3274 kilojoules por cada mol de benceno que se quemó.